judaizantes en esta localidad de Galacia era este. Ellos decían, creemos que Jesús es el Salvador, creemos que Jesús murió y resucitó, que hay que poner la fe en Jesucristo. Pero ellos decían, pero necesitas circuncidarte y practicar la ley. Ahí estaba lo adicional. Si quieres ser salvo, si quieres entrar en el reino de Dios, aparte de poner la fe en Jesucristo, dicen, necesitas circuncidarte y practicar la ley. Y ya hemos visto cómo Pablo está indignado escribiendo esta carta a los Gálatas y comienza no haciendo ningún elogio a ellos. Más bien hace manifiesto su asombro por la deserción de los hermanos de Galacia a la fe verdadera. Y en los capítulos 1 y 2, habiendo establecido su autoridad apostólica, entonces pasa a los capítulos 3 y 4, verdaderamente a presentar una defensa del Evangelio de gracia y fe. Y ahí es donde nos encontramos. Así que abrimos nuestras Biblias aquí en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer estos 5 primeros versículos que dicen así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo aquí explica que la justificación por fe es una obra realizada por la Trinidad. Él va a presentar aquí la Trinidad. Lo hemos estudiado la semana pasada cuando vimos que ha presentado, dice, a Cristo como crucificado. Ahí está la intervención de Jesucristo. Es en la obra salvífica y específicamente en la justificación por fe. No dice, al ser fascinados por un evangelio falso, dice, han puesto en tela de juicio la obra no solo del Hijo, sino del Espíritu, que lo vamos a ver en los versículos 2 y 3, porque ahí dice, recibisteis, dice, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y ahí está la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y en el versículo 5 dice, aquel pues que os suministre el Espíritu. ¿Quién es el que suministra el Espíritu? Es Dios. Y ahí está la Trinidad interviniendo en la salvación del hombre y hablando de la justificación por la fe. Esta palabra fascinó en el versículo 1, veíamos que en la versión NBI de la Biblia lo traduce como hechizado. Entonces Pablo está diciendo que los creyentes de Galacia habían sido hechizados. ¿Estaban ellos hechizados, fascinados? Y vemos que sí, absolutamente, eso es sí. En los escritos griegos antiguos lo usaban en un sentido de hacer daño a alguien con palabras desfavorables o promesas falsas que se relacionaban con la brujería, con el hechizo o los encantamientos. Entonces los Gálatas aquí estaban encantados, estaban hechizados por la falsa doctrina de estos judaizantes, que era la fe en Cristo más obras, es decir, fe más obras. Y Pablo en 2 ocasiones escribe en estos 5 versículos, ustedes verdaderamente son insensatos porque están hechizados por estas falsas adiciones al Evangelio. Los hermanos de Galacia habían cedido voluntariamente, ¿no? Voluntariamente a esta falsa doctrina y esta falsa influencia. Fueron engañados por falsas doctrinas. No es lo que está sucediendo el día de hoy en las iglesias, cuyos pastores están fascinados, están encantados, encantando a sus congregaciones con justamente doctrinas que son erróneas. Las personas son totalmente necias, y eso es lo que Pablo está señalando a los hermanos de Galacia, es decir, que no conocen las Escrituras, están ignorando las Escrituras, no están dispuestas a aplicarse al verdadero conocimiento del texto. Así que si no hay un regreso de parte de los púlpitos a la palabra de Dios, difícilmente
las bancas o las sillas o las congregaciones van a poder remediar este hechizo en el que se encuentran las iglesias el día de hoy. La vida cristiana no se inicia ni se vive con la base en buenos sentimientos o inclinaciones positivas, como muchas congregaciones están viviendo así el cristianismo. Se basa sobre el fundamento de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la base de la vida cristiana. Los cristianos que se apoyan en las emociones y no en el contenido de las Escrituras están condenados a estar como niños fluctuantes, ¿ves? Llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces cualquier viento de doctrina lo cogen y lo creen y lo comienzan a practicar equivocadamente. Pablo ataca este encantamiento de los Gálatas presentando el Evangelio por gracia. Específicamente él va a defender aquí la justificación por la fe. Esa es la base del cristianismo. Este es el Evangelio por gracia. Y Pablo les hace mirar a la propia experiencia de ellos. Es decir, Gálatas, miren ustedes, recuerden ustedes lo que experimentaron cuando Pablo había ido por primera vez a estos lugares, ¿no? Y ahí ustedes experimentaron la justificación por la fe. Y lo hace desde un punto de vista trinitario, que es lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Y vimos la semana pasada una síntesis nomás de esta experiencia de justificación por fe que habían vivido los hermanos de Galacia con Cristo, con el papel de Cristo en esta salvación. Y él dice, en el versículo 1, dice, a vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y dice, fue ante sus propios ojos que ocurrió todo esto. Esa fue la experiencia de todos ustedes. Ninguno de nosotros, de ustedes, puede negar lo que sucedió porque fue algo público. ¿Ves? Eso que dice presentado claramente se refería a signos y a pancartas. Lo que Pablo estaba diciéndoles era que ustedes habían visto todos los signos de la cruz. Es decir, la explicación de él fue claro, fue público. Ustedes han vivido eso. Ustedes, ante sus propios ojos ocurrió eso, de que ustedes tuvieron convicción de pecado, ¿no? Era la muerte expiatoria de Cristo se predicó, ¿no? Tuvieron convicción de su propio pecado, entendieron, recibieron la gracia divina mediante la fe, fueron convencidos de ser recibidos en el reino de Dios, en el cielo. Sabían ustedes que tenían salvación, ustedes fueron testigos ante sus propios ojos, lo que ocurrió milagrosamente a cada uno de ustedes, cómo su vida fue transformada, cómo su vida fue cambiada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa palabra crucificado es un participio pasado que indica que la crucifixión, aunque fue un hecho histórico, sucedió en un momento específico de la historia de la humanidad, sin embargo, continúan vigentes los resultados de la cruz. Es decir, el poder de la cruz está vigente. Y eso es lo que les está señalando. Ya fue presentado al Jesucristo crucificado ante ustedes, con poderes vigentes hasta el día de hoy. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo ustedes, cuando han visto a Jesucristo públicamente crucificado, pueden volver a la ley? Esa es la pregunta que les está haciendo. Es una pregunta retórica. Ahora, ninguna imagen puede agitar tanto el corazón de un creyente para agradecerle a Dios y adorarle que la cruz. No hay ninguna imagen más grande para todo creyente que la cruz de Cristo. Y bien, habiendo visto esto ya, la intervención, el papel de Jesucristo en la justificación por la fe, que fue la experiencia de los hermanos de Galacia, ahora Pablo va a pasar en los versos 2 y 3 a hablar de la experiencia de esta justificación por la fe con el papel del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en esta justificación por la fe. Así que vamos a leer los versículos 2 y 3 que tenemos aquí. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
Y mira, este es un principio general que está establecido, y Pablo lo establece aquí por el Espíritu Santo, que es quien ha revelado las Escrituras. No puede comenzar su vida cristiana en el poder del Espíritu, que es por medio de la fe, y luego usted dice, la voy a perfeccionar con el poder de mis obras. No hay manera. No funciona de esa manera. Aquel que fue salvado por el poder del Espíritu Santo no puede mantener su salvación o su vida cristiana de ahí en adelante con el poder de sus obras, con el poder de su fuerza. Ya sean los creyentes gálatas o seamos nosotros, que comenzamos la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, por medio de la fe. Y esa es la única manera en que la vida cristiana puede seguir viviéndose. No hay otra manera de seguir viviéndose sino por medio de la fe en el poder del Espíritu Santo. No puedo haber yo comenzado mi vida cristiana en el poder del Espíritu Santo y ahora hago a un lado eso y decir, ahora me voy a mantener. Voy a utilizar toda mi fuerza, toda mi inteligencia para mantenerme en esta vida cristiana. No hay manera. Este es un principio aquí establecido en estos versículos 2 y 3 de Gálatas capítulo 3. Pero eso es precisamente lo que hoy en día la iglesia está haciendo. Es una nueva santificación para el creyente por medio de ¿qué? De las obras, por medio del esfuerzo humano. Es decir, una santificación sin el Espíritu Santo. No puede ser, no puede ocurrir eso, ¿ves? Es decir, que yo voy a perfeccionarme de aquí en adelante por medio de la carne. Y eso es lo que Pablo estaba mencionando, y eso es lo que hoy en día la iglesia está viviendo. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar las razones por las cuales la iglesia se encuentra en haber desertado esta verdadera santificación por el Espíritu, bueno, encontramos algunas influencias, ¿no? Y esto lo dicen algunos autores. Uno de ellos, que ha alejado la verdadera santificación por el Espíritu, ha sido el movimiento carismático. El movimiento carismático es tremendo. Propaga una doctrina totalmente errónea, ¿no? Sobre cómo verdaderamente opera el Espíritu Santo en cuanto a la santificación. Totalmente errónea. Hace un momento hablábamos con algunos hermanos cómo algunos convulsionan en medio de un culto pensando que es el Espíritu Santo que está obrando allí, ¿ves? Y no es otra cosa que la carne. No es otra cosa que la carne, que eso supuestamente perfecciona al creyente, eso santifica al creyente, eso le hace mejor al creyente. Eso es lo que hace el movimiento carismático. Y creo que no necesito decirles cuántas cosas más hace el movimiento carismático. Doctrinas totalmente equivocadas que no son otra cosa que el esfuerzo humano. No es el poder del Espíritu Santo. Otra cosa es la practicidad que vivimos el día de hoy, el pragmatismo, como le llaman algunos. Porque nuestra cultura es una cultura compleja, donde cada uno tiene su propia verdad. Hay un sistema, hay procesos. Nosotros somos víctimas de tanta información, de tantos datos, de tantas soluciones, de tantos programas que se nos puede poner. En este mundo pragmático que nosotros estamos viviendo, queremos algo pragmático, algo que sea práctico, natural para nosotros, en lugar de vivir la santificación de una manera sobrenatural, porque esto tiene que ver con algo sobrenatural. Se trata del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Y otra cosa es la cuestión de la terapia psicológica, ¿no? Aquí no lo vemos en esta iglesia, pero en muchas iglesias vemos que alguien tiene algún problema y lo primero que se deriva es a un psicólogo que pueda ayudarle, porque la palabra de Dios no puede hacer. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios no puede sanar un problema o atacar un problema que tenga el hombre. Es un ataque directo a la suficiencia de las Escrituras. Y esta terapia psicológica reemplaza el ministerio del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Esas son las grandes influencias por las cuales no se toma en serio y verdaderamente la santificación por el Espíritu. Y otra cosa muy importante en la cual yo mismo vivía anteriormente es la doctrina arminiana.
Y aquí vemos dos factores importantes de la doctrina arminiana. La primera es la depravación del hombre. La doctrina arminiana tiene un concepto no totalmente correcto de la depravación del hombre. Porque gran parte de la iglesia hoy en día está viviendo bajo la ilusión de que el hombre, si le ofrecen a usted el programa adecuado, el programa correcto, entonces de alguna manera usted puede cambiar por sí mismo. La doctrina arminiana dice que el hombre tiene cierta capacidad natural para poder elegir la salvación, poder elegir su vida santificada. Ese es un gran problema. Es un gran problema porque no se está reconociendo que el corazón del hombre es depravado. Y el único que puede generar un cambio en ese corazón es Dios, no el hombre, es Dios. Y otro problema con esta doctrina es la soberanía de Dios. Porque no solamente que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, sino que solamente Dios puede hacerlo. Dios es soberano en eso. Estos son conceptos muy importantes, pero están hoy en día de Dios influenciando a las iglesias cristianas. El hombre es demasiado depravado para poder salvarse y santificarse. Y por otro lado es el mismo Dios quien salva y santifica. Solo Él puede hacer eso. Y el mismo Dios que salvó por el Espíritu es el que santifica por medio del Espíritu. Esa es la manera. Y eso es lo que dice en el verso 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibisteis, dice el Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe? Está hablando de la salvación. Ustedes fueron salvos, dice, por la obra del Espíritu Santo, dice, por la obra de la ley o por el oír con fe. Es decir, el Espíritu obró en ustedes, ¿cómo? ¿Por la ley o fue por el oír con fe? Y miren el verso 3, habla de la santificación del creyente. Dice, tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los hermanos de Galacia estaban perfeccionándose por las obras, estaban perfeccionándose por los sistemas, por procesos, por su propio esfuerzo, por su propio mérito. ¿Ves? Estaban viviendo la vida cristiana ahora en sus propias fuerzas. Y eso les dice Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, quien fue quien les salvó. Dice, ahora vais a acabar por la carne. ¿Crees que vas a lograr perfeccionar tu vida, santificar tu vida por medio de tus obras, de tu esfuerzo, de la carne? Es lo que dice Pablo. Eso es lo que está explicándoles a ellos. Y gran parte del cristianismo el día de hoy está confundido, desarrollando una santificación aparte del Espíritu Santo, alejado del Espíritu Santo, que no es santificación en absoluto, es imposible ser santificado sin la obra y el poder del Espíritu Santo. Es una mentira engañosa que va a conducir a la iglesia a mayor y mayor pecado, deserción de las normas correctas de Dios. Solo Dios puede santificar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cuál sería la solución? Debemos continuar por el Espíritu. Esa es la solución. ¿Ves? Si has comenzado por el Espíritu, la vida cristiana, entonces debes seguir por el Espíritu. Debes continuar por el Espíritu. Para entender lo que Pablo dice en estos versículos 2 y 3, veamos un poco la operación del Espíritu Santo para poder entender todo el peso de las palabras que Pablo está usando en estos dos versículos, ¿no? Y veamos entonces un poco la obra del Espíritu Santo en la salvación. ¿Qué es lo que hace? Para que entendamos el peso de lo que está diciendo Pablo aquí a los hermanos de Gálatas y poder entender nosotros también, ¿no?, el mensaje a nuestras vidas. El Espíritu Santo sabemos que es el agente de salvación. O sea, Dios usa al Espíritu Santo para provocar nuevo nacimiento en una persona. Por eso en la Biblia dice que nacemos del Espíritu. El Espíritu es el que nos engendra y nos hace una nueva criatura. Nosotros, si somos transformados por el Espíritu Santo. Él es el agente de transformación para nosotros. ¿Cómo comienza el Espíritu Santo en la obra salvadora? Él es el que da inicio. Él es el que comienza esta obra de salvación. Primero, ¿qué es lo que hace? Ustedes lo saben. Primero que viene una
convicción de pecado a la persona. Comenzamos a sentirnos pecadores. Juan 16:8 que dice, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Ves? Convencerá al mundo de pecado. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Esa convicción de pecado, ese sentirse culpable por el pecado, es una obra solamente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No debemos confundirla con el sentimiento de culpa que tiene toda persona cuando comete un pecado, como Judas. Él tuvo sentimiento de culpa, pero no era la obra salvadora del Espíritu Santo, la obra que estaba ejerciendo de convicción de pecado del Espíritu Santo. Porque sabemos cómo terminó Judas, ¿ves? La segunda obra es que a partir de esa convicción de pecado, entonces trae arrepentimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿ves? Trae un deseo profundo, un fuerte deseo de apartarse de aquello que le hace pecar y quiere volverse del pecado. Segunda Timoteo 2:25 dice, si quizá Dios le concede el arrepentimiento. ¿Quién es el que trae arrepentimiento? Es de arriba, no es el hombre el que puede arrepentirse. El hombre no se arrepiente por sí mismo. Es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Ves? El hombre en su pecado se engaña a sí mismo. No nos damos cuenta que estamos en el pecado tan terrible. No, amamos más la oscuridad que la luz. Esa es la verdad en todo hombre. Así que el Espíritu Santo viene a ser el agente de convicción de pecado que luego le lleva al arrepentimiento a una persona. Tercero, el Espíritu Santo es el que energiza la verdad en la mente del pecador. Hace que funcione porque él energiza tanto en el predicador del Evangelio como energiza tanto en el que oye el Evangelio. Primera de Pedro 1:12 dice Pedro, os han predicado el Evangelio, dice, por el Espíritu Santo. ¿Ves? Es decir, que aún en el predicador está el Espíritu Santo allí actuando. Y la predicación vino por medio del poder y la energía del Espíritu Santo. ¿Y cómo responde el pecador? Que es oír con fe. ¿Cómo es que oigo y tengo fe luego? Es una obra del Espíritu Santo. Él responde oyendo con fe. Es el mismo poder del Espíritu Santo. ¿Ves cómo obra aquí el Espíritu Santo? Convicción de pecado trae arrepentimiento y trae una respuesta a la predicación del Evangelio, que es oír con fe. Y finalmente en esta obra de salvación, el Espíritu Santo regenera. Eso es lo que hace, regenera. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Nicodemo cuando tuvo ese encuentro con él? Le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:6 es algo interesante, dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el Espíritu Santo. Él es el que hace nacer, le da el nuevo nacimiento, regenera. Tito 3:5 dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por las obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estas 4 obras es la obra del Espíritu Santo. Son obras sobrenaturales. Ningún hombre tiene la capacidad de hacer esto. Es algo sobrenatural. ¿Podemos entender esto? Así que no se trata del método que yo voy a usar en la evangelización, en la presentación del Evangelio para convencer al corazón de un pecador. No se trata del método. Se trata de una obra del Espíritu Santo. Es el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Así que Dios es el que utiliza la verdad que está energizada por el Espíritu para volver el corazón del pecador. Entonces nosotros estamos obligados a proclamar por eso la verdad. Es una obra sobrenatural. Y Pablo dice aquí, habiendo comenzado por el Espíritu. Se refiere a estas 4 obras. A la convicción de pecado, arrepentimiento, el oír con fe el Evangelio y finalmente la regeneración. 4 obras sobrenaturales. Ustedes fueron salvados sobrenaturalmente.
Ustedes comenzaron por el Espíritu de esta manera. Así es como comenzaron la vida cristiana. Pero Pablo también se está refiriendo a otras obras asistentes allí, aledañas a la obra del Espíritu Santo, otras obras aparte de esta regeneración. Cuando una persona es salvada, y lo hemos estudiado en otras instancias, el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Esta es otra obra, ¿ves? Que sucede en el momento también de la salvación, ¿no? Nosotros creemos en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y recibimos el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo, dice en Hechos 2:38, en la primera predicación de Pedro, recibimos eso. Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. De hecho, 1 Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué somos el templo del Espíritu Santo, este cuerpo? ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu habita en el creyente. Esta es otra obra. Es algo tremendo lo que viene a hacer Dios en nosotros y cómo el Espíritu viene a morar en la vida del creyente. La Escritura también nos dice que hemos sido bautizados o inmersos en el Espíritu. Fuimos bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. Él es el que bautiza, Cristo es el que bautiza. ¿Con qué nos bautiza? Con el Espíritu Santo. 1 Corintios 11, del 11 al 13. Es decir, es como si al creyente lo sumerge en la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nos sumerge allí. Y ahora somos parte de la iglesia viviente, ¿por medio de qué? Del Espíritu de Dios, que nos ha bautizado, nos ha inmerso allí. El Espíritu Santo, hemos aprendido aquí también, que habilita, podemos hacer un servicio único, ¿ves? Nos habilita de alguna manera de un don espiritual para servir en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos un don ahora con el cual podemos nosotros servir. Somos espiritualmente dotados por algo sobrenatural. Este don es algo sobrenatural. En Efesios 1:3, cuando estudiamos la carta a los Efesios, vimos que somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13, eso sucedió en el momento de nuestra salvación. ¿Ves? Al ser sellados, es como que fuimos sellados para decir que somos hijos de Dios. Ahora hay confianza de que somos verdaderos hijos de Dios. Y por eso se nos espera una herencia en los cielos, que es segura, dice segura, porque hemos sido sellados. El Espíritu Santo ha sido dado como una garantía. ¿No? Esa es la garantía que tenemos de que tenemos una herencia en los cielos y somos hijos de Dios. Y otra cosa que nos ha dado el Espíritu Santo es que nos separa del dominio del pecado. Nos ha separado del dominio del pecado y de la muerte eterna. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:13 dice que hemos experimentado la santificación por el Espíritu. ¿Ves? Es decir, hay poder en nosotros por el Espíritu Santo de ser separados del dominio del pecado. Ya no vivimos en esclavitud, somos apartados del pecado y de la muerte eterna. Esta es una santificación posicional, lo que tenemos. Ahora, todo esto es lo que el Espíritu Santo hace al principio. Y eso es cuando Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Todo esto ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Cómo nos ha inmerso en el cuerpo de Cristo, cómo nos ha dotado, cómo nos ha asegurado una herencia, cómo nos ha dado todo esto, ¿ves? Todo esto ha hecho la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, si comenzaron por el Espíritu, ¿creen ustedes que por un momento podrían perfeccionarse ahí en la carne? ¿Ves? ¿Ves cómo es irracional? ¿Cómo es irracional eso? Por eso Pablo dice, ¿tan necios sois? ¿Pueden ustedes llevar una vida sobrenatural con las fuerzas humanas? ¿Con las fuerzas humanas naturales? La respuesta es no, es imposible. Pero eso es lo que estaban haciendo y lo que Pablo está preguntándoles a ellos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, ¿tan necios sois?
habiendo comenzado por la carne, ahora vais a terminar, vais a acabar, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No, no podemos. No podemos continuar en la carne, no podemos acabar en la carne, no podemos sostener esta obra sobrenatural, salvadora del Espíritu, no la podemos sostener en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la suficiencia que ahora tiene el cristiano que ha sido regenerado y que ha sido separado del pecado? ¿Qué suficiencia tiene para seguir con este poder? ¿Qué suficiencia tiene? Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo nos lleva a la intimidad con Dios. Eso es lo primero que hace. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a proporcionar un acceso. Esto es algo significativo, ¿no? Porque Dios es la fuente espiritual de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Hay algo que tú estás necesitando el día de hoy? Mira, Dios es la fuente de eso. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos da acceso a tener esa intimidad con Dios. Dios es el proveedor de todos los recursos espirituales. Es el proveedor de todos los gozos espirituales. ¿Ves? Nosotros vivimos en un plano espiritual. Esa es la vida del creyente, viviendo en un plano espiritual. Y las cosas naturales no satisfacen las cosas espirituales. Lo natural no llega, no alcanza a satisfacer la vida espiritual. Solo Dios tiene eso para darnos satisfacción. Dios es la fuente de toda satisfacción espiritual. Y Pablo está diciendo que nosotros tenemos disponible para nosotros esta fuente por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Porque si comenzaste por el Espíritu, oye, debes continuar por el Espíritu. Cristiano, tienes la fuente, es Dios. Y el Espíritu Santo es la que te lleva a tener esta intimidad con Dios. Puedes ir hacia allá. Mira lo que dice Gálatas 4 y el verso 5. 4:5 dice. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira lo que hace. Nos hace adoptados como hijos. Dice, verso 6. Y por cuanto sois hijos, mira, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué cosa? Abba, Padre. ¿Ves? Si ves el acceso a la intimidad con Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mas ahora dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con todos estos versos que hemos leído? Que nosotros ahora somos hijos de Dios. Y eso significa que como hijos de Dios tenemos acceso a la intimidad con Dios. ¿Dónde termina, tal vez, dónde sería el epítome de esta relación de hijo a padre? Es cuando le decimos, Abba, Padre, que es papá. Ese sería el mayor acercamiento que nosotros tenemos con nuestro Dios. Es un término que pertenece a los que tienen derecho y privilegio, que son los hijos de Dios. Y este es un sinónimo de intimidad. Este es un sinónimo de que es algo de familia, de que tenemos acceso a Dios, de que hay amor. Solo en ese plano podemos decirle papito, Abba, Padre, ¿ves? Significa acercamiento, como dice el autor de los Hebreos, dice acercaos confiadamente. Podemos tener ese acercamiento. Y Pablo repitió esto en Romanos capítulo 8 y el verso 14. Mira, si vas a este texto en Romanos 8:14, mira, está lo mismo, la misma idea. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, y otra vez el acercamiento, dice, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la intimidad. Este es el acceso que tenemos nosotros a Dios.
Y Pablo está diciendo, ¿por qué irías a cualquier otro recurso cuando puedes ir a Dios? Puedes ir a la intimidad con Dios, con el Dios viviente. ¿Por qué es que utilizas otro recurso? En otras palabras podríamos decir, ¿por qué sustituimos con cualquier cosa la oración? ¿Por qué es que sustituimos con cualquier otra cosa la oración? Por medio de la oración es que tenemos esa intimidad con Dios. ¿Por qué hacemos eso? Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué hacen, hermanos de Galacia, esto? Cuando tienen acceso al Dios viviente, en un nivel sobrenatural, a quien ustedes pueden llamarle papá, papá. Hay tanta intimidad allí, tanta accesibilidad. Pudiendo entrar a esa intimidad con Dios, ¿por qué intentas perfeccionarte con tus esfuerzos humanos? ¿Por qué lo haces con un nivel natural? Lo que solamente puede perfeccionarse con lo que es sobrenatural, que es el Espíritu. Esa es la pregunta que hace Pablo. Si no tuvieran acceso, sería otra cosa. Pero la gente prefiere cualquier cosa que orar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste intensamente? ¿Ves? Tal vez no tenemos memoria. No tenemos memoria de cuándo fue que oramos intensamente. ¿Ves? ¿Cuándo luchaste con Dios por una causa que la tienes ahí presente, alguna pecaminosidad en nuestra propia vida? ¿Cuándo luchaste? No, preferimos cualquier otra cosa que luchar en oración, que entrar en esta intimidad con Dios. Mira lo que dice el salmista. Mira, vamos al Salmo 16:11, es muy revelador lo que dice el salmista, Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, dice. ¿Sí? Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Y mira, ¿a dónde buscas el gozo? ¿Dónde buscas el gozo tú el día de hoy? Porque dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¡Vaya, qué tremendo! En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde estás buscando el camino de la vida? ¿Quieres saber cómo vivir? ¿Quieres saber cómo caminar? ¿Sabes qué tienes que hacer para ser feliz? Aquí está, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde la encuentras? Dice, delicias a tu diestra para siempre. Es a la derecha, dice, pero ¿dónde lo estamos buscando nosotros? ¿Dónde estás buscando tú? ¿Con qué cosa hemos sustituido la oración? Y mira el Salmo 27:4, porque aquí está un hombre que anhela la presencia de Dios. La presencia de Dios es todo. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado. Si el salmista dice que ha demandado, quiere decir que él es un hombre de oración. ¿Ves? Una cosa he demandado, que ha estado constantemente, su vida ha estado enfocada en la oración. ¿Cuál sería la lista de oración de este salmista? ¿Cuál es la lista de oración? Dice, esta buscaré, una sola cosa es. ¿Qué es? Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todo lo que quiere el salmista es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Mira el Salmo 42. El Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista pone el alma como si fuese una tercera persona, pero es el mismo. Dice, mi alma clama por ti. Dice, verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el grito del siervo por el agua, es eso. Grita, porque lo único que puede satisfacerle al siervo es un arroyo de agua, es agua. Y esa es la figura que pone. ¿Dónde está el grito del hombre que sabe dónde están los recursos? ¿Dónde está el recurso? Pero ¿dónde lo vamos a buscar nosotros en la vida diaria?
Mira lo que sigue diciendo el verso 3. Este salmista tenía problemas. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y él está desesperado. Mira el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira el verso 6, cómo su alma está desesperada también. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Y mira en la situación, en la circunstancia en la que se encontraba. Estaba inundado de oleadas. Mira el verso 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y como si Dios lo haya olvidado, dice en el verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y ahora el salmista vuelve a hablar consigo mismo en el verso 11 y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En medio de su desesperación, ¿qué es lo que hace el salmista? ¿A quién está buscando? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde se está buscando la solución de su circunstancia? En Dios. Él está sediento de Dios, está anhelando a Dios, su alma necesita a Dios. Ahí están todos los recursos, necesita de Dios. Así que no podemos, después de haber comenzado la vida cristiana en el Espíritu, no podemos descender para tratar de vivirla en un plano espiritual. No podemos hacer eso. Usted y yo no podemos hacer eso. Si hay alguna razón más allá de todas las razones por las que la iglesia está en tantos problemas y en tal caos y en tal desorientación espiritual, es porque justamente está en este proceso de hacer precisamente esto. Desecha la intimidad con Dios, desecha la oración y está abocado a otro tipo de soluciones. La iglesia hoy en día poco o nada se acerca a la oración y sabe poco o nada de acercarse al Dios vivo, a esta presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano hoy en día quiere una solución rápida. Dame este curso y ya estoy maduro en la fe. Leo este libro y ya estoy transformado. Hazme esto, ora por mí, con esa oración que tú sabes hacer y entonces ya mi vida ha sido cambiada. ¿Ves? Es algo rápido, quiere. Un apoyo psicológico para esto, lo que sea. Todo es un sustituto a la profundidad de la comunión con este Dios viviente. Esa es la realidad de nuestras iglesias. Y el salmista, en cambio, está diciendo, yo no deseo hoy nada de esta tierra. No quiero ningún sistema, nada. Lo único que quiero es estar en la presencia de Dios. Por eso él dice, mi carne y mi corazón pueden fallar, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Ese es el espíritu de un hombre que es espiritual, que está buscando a Dios, donde Dios es la fuerza de su corazón. Ahora que hemos visto esta intimidad con Dios, que el Espíritu nos lleva a esta intimidad con Dios, ¿cuál es el significado de esta intimidad? Bueno, 3 cosas brevemente. La intimidad con Dios es ante todo un acceso a la comunión con Él. Eso de tener intimidad es un acceso a la comunión. Después de todo, el cristianismo se trata de eso, de amar a Dios, de estar ante Él, ¿no? Somos los que amamos a Cristo, ¿no? Amamos a Dios. ¿No anhelamos entonces esta comunión? ¿No anhelamos esta comunión solamente por el hecho de estar en comunión con Él? ¿No encontramos acaso esa frescura cuando entramos en la presencia de Él? ¿No encontramos acaso la provisión cuando entramos en la presencia de Él? Muchas personas se sienten mejor cuando hablan con usted. ¿Ha visto usted? ¿Ha tenido estos casos que alguien está lleno de problemas y de pronto descarga todo con usted al hablar y se sienten bien? Me ha ocurrido a mí con algunos hermanos y seguramente le ha ocurrido a usted también. Y uno se pone a pensar, si tan solamente por hablar con uno ya se sienten un poco aliviados las personas, ¿cómo no será cuando vamos a la presencia de Dios y conversamos con Él de todos estos asuntos? ¿Ves?
Y uno está en un plano que es natural, es humano. Dios es en el plano sobrenatural, ¿ves? Pero lamentablemente esta iglesia contemporánea que es pragmática, que quiere todo lo práctico, está abocado a cosas así, tan fáciles, tan psicológicas, tan pragmáticas, teniendo allí al lado la verdadera solución de sus vidas, que es ir a esta intimidad con Dios. Entonces tenemos un gran beneficio de la intimidad con Dios, que es el acceso a tener comunión con Él, acceso a Dios. El segundo beneficio de esta intimidad con Dios es acceso a los recursos. Esa es la gran bendición que tenemos también. El apóstol Pablo en Filipenses 4:13, lo estudiamos esta carta, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Ves lo que dice? Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios es tremendamente rico, porque Él va a dar, dice, según sus riquezas. Así que Él tiene mucho, no te da poco. Él da según sus riquezas. Dios no es tacaño para darnos sus recursos. Él es abundante, es infinito, y en esa manera nos abunda para nosotros darnos. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo, y cuando habla de estos recursos no está hablando solamente de algún recurso económico que él pueda dar o físico, está hablando de todos los recursos espirituales, es decir, la paz en medio de una situación desesperante que no cambia la situación, pero yo estoy tranquilo, ¿ves? Ese es el recurso que Dios puede dar. ¿Realmente creemos que Dios es la fuente de todos los recursos? ¿Lo creemos así? Y en tercer lugar, esta intimidad con Dios es ante todo el acceso a la sabiduría de Dios. Yo he conversado con algunos hermanos aquí en la congregación y dice, estoy orando para que Dios me dé sabiduría. Es verdad. Cuando entramos en esta intimidad con Dios, tenemos allí la fuente de la sabiduría. Eso es lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién debemos pedírsela? A Dios. Ahí estamos entrando en la oración, estamos entrando en la intimidad con Dios, el cual da, dice, a todos abundantemente, dice, y sin reproche, y le será dada. Ese es acceso a los recursos de Dios. Dándonos cada día nuestro ¿qué? Nuestro pan diario, lo que nosotros estamos necesitando. ¿Ves? Necesitamos mantener alejada la tentación. Entonces ahí está la sabiduría. Necesito sabiduría, Señor. Entonces, allí está. Mira lo que dice el Salmo 63:1. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué? Yo no sé si tú te puedes comparar ahí con el salmista, si nos podemos comparar. Porque ¿es esta la experiencia nuestra? ¿Esta es tu experiencia? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y la mayoría de los cristianos no tienen esa experiencia. ¿Por qué? Porque han sido desviados a soluciones humanas. A soluciones humanas, ¿ves? Tenemos tanto en este mundo que hay muy poco de estar sediento de la presencia de Dios, de entrar al acceso de Dios y a sus recursos. Y el salmista sigue diciendo en el Salmo 63, el verso 2, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿De dónde salió todo eso? Provenía del Dios que estaba buscándolo. ¿Ves? Su alma profundamente buscaba a Dios. Y verdaderamente el alma está sedienta, está satisfecha solo con Dios. Él es el que tiene el recurso para dar satisfacción. Entonces tú y yo no podemos santificarnos o perfeccionarnos en un plano natural. Lo que se inició sobrenaturalmente, que es por el Espíritu, dice Pablo, debes continuar por el Espíritu. Debe ser algo sobrenatural.
Y la segunda cosa que hace el Espíritu, ya hemos visto que nos lleva a esta intimidad con Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos el día de hoy, ya siendo salvos. Y la segunda cosa que tenemos es que este mismo Espíritu que nos lleva a tener acceso con Dios, nos da también la iluminación de su palabra. Nos ilumina la Escritura. ¿Ves? En primer lugar, nos proporciona intimidad con Dios. Y eso es algo increíble, es algo maravilloso. Pero como vemos aquí, también cómo habla Dios en la conversación. Si entramos en esa comunión y estamos hablándole a Dios a través de la oración, ¿cómo Él nos habla? Es a través de su palabra. Y ahí está el Espíritu Santo para darnos el entendimiento, para iluminar nuestra mente. ¿Ves? En medio de esa conversación, el Espíritu hace que esta palabra viva para nosotros. ¿Ves? Y eso es la obra del Espíritu Santo. Así que cuando tú y yo oremos, es lo que recomiendan muchísimos hombres de Dios, y es lo que todos hemos seguido, que cuando estás en estos tiempos entrando con Dios en oración, abres tu Biblia allí, y tienes momentos en que lees la Escritura porque Dios va a hablarte. Dios está hablándonos a través de ello. ¿Ves? Entonces abrimos la palabra de Dios, porque Él hace esta obra de iluminar nuestra mente para poder entender esta palabra y sea viva para nosotros. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y si tenemos la unción del Santo, conocemos todas las cosas. ¿Ves? Ahora, ¿quién es esta unción? Nosotros sabemos, en el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseñamos, permaneced en Él. ¿Quién permanece en nosotros? ¿Qué es la unción que nos ha dado Dios? El Espíritu Santo. Él permanece en nosotros, es la unción que Dios nos ha dado. Así que tenemos un maestro que reside en nosotros. Tenemos un maestro que reside en nosotros. Recuerden que la palabra unción en el idioma original está significando pomada o unción de aceite. Pero la idea de la pomada es correcta porque es cuando tú le pones pomada a alguien en una herida. Así es como se ha puesto el Espíritu Santo en el creyente. Es como que se le ha revestido, se le ha cubierto, ¿no? Y eso absorbe, el cuerpo absorbe la pomada. Y eso es, el Espíritu está sobre ti, ¿ves? Y está en ti también, el Espíritu. Esa es la idea de la unción. Y todos los creyentes tenemos esta unción. Él es el que nos enseña. Él es nuestro verdadero maestro para que nosotros sepamos las cosas de Dios, entendamos la palabra de Dios. Recuerda cuando el apóstol Pedro predicó en un mensaje, dijo, cómo Dios ungió, ahí está otra vez el ungir, dice, ungió con el Espíritu Santo, dice, y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Entonces, así como Dios ha ungido a su Hijo, a Jesucristo, lo ha ungido con el Espíritu Santo, esa es la verdad increíble que nos está diciendo a nosotros, que también hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu Santo con el que fue ungido nuestro Señor Jesucristo. ¿No es una tremenda verdad para nosotros? Bendito ministerio el del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina también para entender la palabra de Dios. El punto no solamente es que el Espíritu Santo es el que originó esta palabra, ¿no? Es el autor de esta palabra, sino que el Espíritu Santo también es el que nos ilumina a los creyentes para que podamos estudiar y entender esta palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso es un maestro por excelencia. Podemos entender esta palabra de Dios. Puede iluminarnos mientras nosotros estudiamos su palabra, ¿no? Él enciende la luz en nuestra mente en términos de la Escritura. Alguien me decía hace un momento que yo iba en el carro escuchando un sermón de un predicador y allí la palabra de Dios me dio todo el entendimiento, me abrió, me dio la luz. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Ves? Y ahora nos hace entender, nos ilumina, nos hace entendible. Claro, el Evangelio es sencillo para nosotros, entendemos su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros?
Mira lo que dice el Salmo 19. Fue el Salmo que leímos hace un momento. Versículo 7. Mira lo que dice. La ley de Jehová es perfecta. Aquí está la ley de Dios. Es todo lo que tú y yo necesitamos, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí está todo lo que hemos hablado anteriormente, te da sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahí está toda la satisfacción del alma, el corazón que necesita. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí está. Nos ilumina. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Tremendo. Esta escritura es fiel, es correcta, es clara, es limpia, es verdadera. La escritura es capaz de transformar totalmente a la persona. Nos hace a la persona sencilla, la hace sabia. Es lo que dice, ¿ves? Produce rectitud integral en la persona. Esta es una declaración de la suficiencia de la escritura. Es suficiente para equipar al hombre. Todo lo que necesita el hombre es justamente la escritura, nada más. Y de esa suficiencia se está sumando la suficiencia de la obra iluminadora del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Aquí está todo lo que necesitamos y tenemos al Espíritu Santo como maestro que habita en nosotros. Es nuestro maestro para iluminarnos esta palabra que es la que nosotros necesitamos. Con esto nos proporciona entonces todos los recursos que nosotros necesitamos. Esto es un nivel sobrenatural. ¿Ves? ¿Entiendes qué es sobrenatural? No podemos concebirlo esto en un plano natural. Es imposible con la fuerza humana. No es de extrañar entonces que el salmista diga en el verso 10, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Esa es la palabra de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Vaya. Eso es lo que Pablo estaba enseñándoles a los hermanos de Galacia. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, sabemos lo que ha hecho al principio de nuestra obra. Convicción de pecado. Arrepentimiento. Puso en nuestro oír fe al escuchar el Evangelio. Trajo regeneración. Estas son las 4 obras sobrenaturales. Pero luego hizo muchas otras cosas más. Nos ha bautizado con el Espíritu. Nos ha sellado, nos ha dado dones para servir en la iglesia, nos ha dado poder para separarnos del pecado y no estar en esclavitud. ¿Qué hace? ¿Qué más abre? Dice que el Espíritu nos abre acceso a Dios con una intimidad hacia Él, para que nosotros ahora podemos decirle con toda confianza, papá, Abba Padre, y entonces podemos arrastrarnos a Dios en su rodilla sobrenatural y sentarnos en el trono junto a Él, delante de Él, estar en su presencia, para estar en comunión, para disfrutar del gozo de su presencia, de estar en amor delante de Él, obtener todos los recursos que nuestra vida está necesitando y la sabiduría para vivir esta vida diariamente. Todo está disponible si nosotros entramos a este acceso que es la oración. ¿Qué más está haciendo el Espíritu Santo? No solamente que nos ha dado esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, sino que dice que Él es el Maestro que vive en nosotros y que nos ilumina para entender esta palabra. ¿Y qué hace todo esto? Transforma totalmente nuestra vida. Así es como tú y yo crecemos espiritualmente. Así es como tú y yo somos santificados. Así es como comenzamos a crecer espiritualmente. Él produce todo esto. Qué bendito ministerio el del Espíritu Santo. Qué regalos y qué dones inimaginables nos ha dado Dios con el Espíritu Santo. Así que la solución a toda necesidad espiritual en la vida de todo creyente no es vivir en el plano natural, no es lo práctico, lo primero, lo que funciona, lo que está allí, lo que en un 2x3 ya todo está. No es el sistema de los hombres. No es el sistema de los hombres. No es la sabiduría de los hombres. Es el Espíritu de Dios. Allí está la clave, el Espíritu de Dios. Y hasta que los cristianos en verdad nos pongamos seriamente en contacto con la realidad de caminar en el poder del Espíritu, de vivir en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, o de estar llenos en el Espíritu, vamos a continuar dando tumbos
en nuestra vida cristiana y las iglesias cristianas también. La iglesia de Jesucristo hoy en día está fascinada, encantada por este pensamiento contemporáneo, ¿no? Donde le ha desviado de poder entrar en contacto, en intimidad con la verdadera santificación, que es estar en la presencia de Dios, y eso es por obra del Espíritu Santo. Y eso es trágico para el día de hoy en la iglesia. Cuando hablamos de la vida en el Espíritu, no estamos hablando entonces de algo práctico, de algo que yo lo puedo manejar a un nivel natural. No se trata de eso, se trata de algo sobrenatural. Está más allá del alcance humano. Es algo sobrenatural, ¿ves? El ingenio humano es el que nos hace abocar a estas rápidas accesos, a soluciones de los problemas que no traen ninguna solución. Así que no hay trucos en la santificación. No hay trucos en el crecimiento espiritual, en el perfeccionamiento de los santos. No hay una respuesta rápida. No es que alguien te ora y te va a curar si vas a un retiro y entonces ya vienes transformado. No hay arreglos rápidos, ¿ves? Aquí nos está hablando. ¿Quieres una vida piadosa? Oye, ora, debes orar. Y te mueves entonces en esa presencia de Dios. Y dejas que el Espíritu de Dios entonces comience a hablar y darte todos los recursos por medio de la palabra de Dios, porque ella te va a transformar. Así es como se lleva a cabo esta santificación. La próxima semana vamos a seguir hablando de esta verdad, de la obra del Espíritu Santo en la justificación por la fe, que ha sido la experiencia de estos hermanos de Galacia. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el Espíritu Santo, el ministerio de Él, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos a entenderlo más. No es ninguna información nueva, Señor, la que estamos estudiando de parte del apóstol Pablo, Señor. Todo lo hemos conocido aquí, Padre. Pero, Padre, gracias por recordarnos. Gracias porque Pablo, al estudiar esta carta, nos trae el recuerdo de la obra del Espíritu Santo, fundamental, Señor, para nuestro perfeccionamiento, para nuestra santificación. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. Es la única manera en que nosotros podemos sostener este comienzo espiritual, esta conversión, esta salvación obrada por el mismo Espíritu Santo, en los méritos de Cristo Jesús, porque todo emana de la obra de Cristo allí en el Calvario, en la cruz, Señor. Gracias, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te pedimos esto. Amén.